en Contextos. Así es, recibimos con muchísimo gusto a Moisés Picazo. Con él vamos a hablar sobre esta indagatoria que está haciendo la Fiscalía en relación al recurso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero que fue entregado a Coahuila en tiempo de Rubén Moreira. Moy, gracias por estar con nosotros, es un gusto tenerte en Contextos. Gracias, al contrario. ¿Cuál es tu opinión en relación a esta indagatoria que se está haciendo a este fondo en el gobierno de Rubén Moreira? ¿Qué expectativas podemos tener en función a si se va a concluir realmente quiénes fueron los responsables en el manejo del fondo? ¿Y qué repercusiones para quienes estuvieron al frente del gobierno estatal crees tú que pueda haber? Bueno, para nosotros como sociedad civil es una cuestión muy esperanzadora. Esperemos que llegue a algo positivo, porque así lo voy a decir brevemente. Coahuila ha hecho escuela en muchos aspectos y no plenamente positivos, sino más bien negativos. Sería muy largo enumerar todos, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la deuda, la megadeuda. Coahuila fue de los primeros estados de la República que se endeudó hasta el chongo y todavía sigue siendo la deuda per cápita mayor de toda la República. Segundo, empresas fantasmas. Nosotros en 2011, 2014 hasta el 2017 estuvimos investigando las empresas fantasmas que estaban diciendo en México, aquí en Coahuila las tenemos ya de hecho. La otra, el gasto que se está haciendo del presupuesto nunca se está cumpliendo. Recuerden que cuando Cermeño tomó posesión, él reclamaba 100 millones de pesos que no le había entregado el Estado, y Rosendo Villarreal reclamaba como 28 millones. Y así podemos ir siguiendo la historia, y Coahuila ha sido ejemplo, ha hecho una escuela precisamente de lo que es el mal manejo de los fondos públicos y de la corrupción. De ahí que digo que es esperanzador para que se logre llegar a algo positivo y podamos nosotros irnos poco a poco, aunque sea, viendo las cuestiones positivas que se pudieran lograr como sociedad civil, porque no hay otra. Nosotros hicimos las denuncias correspondientes, tenemos la información y hasta la fecha no nos dan. Por ejemplo, un ejemplo nada más que se ha quedado como costumbre: las transferencias que se hace el presupuesto de egresos del Estado y ahí mismo se contempla una serie de transferencias al Ejecutivo. O sea que viene siendo una especie de partida secreta que el Ejecutivo dispone de ellos. Incluso, por ejemplo, está lloviendo en algún caso, por ejemplo, el DIF tiene un presupuesto de cientos de millones de pesos y lo transfiere directamente al Ejecutivo. Y muchas secretarías que supuestamente no tienen su presupuesto, pero a la hora transfieren gran parte de esos fondos al Ejecutivo. ¿Qué se hace con ese dinero? Por eso digo que sería esperanzador ver que se lograra algo y llegáramos realmente a conclusiones donde se pueda combatir efectivamente la corrupción y la impunidad. Nosotros hicimos una asociación, un grupo de asociaciones, 18 éramos, contra la impunidad y la corrupción, y empezamos a avanzar, pero lo que más avanzó fue el PC29, y ahí nos concentramos precisamente porque el PC29 le puso más atención a esto y los demás sí apoyaron, pero realmente la carga la llevó el PC29. Está lloviendo, por ejemplo, la Secretaría de Educación le transfiere 1.315 millones de pesos a la Ejecutivo. Pues, ¿qué pasó con ese dinero? Y así como eso podemos ver, por ejemplo, las empresas fantasmas. Nosotros investigamos de una empresa fantasma que proveía al CIMA en su tiempo, pues era una casa abandonada ahí en la colonia de Gómez, ¿cómo se llama esta colonia? Nueva Filadelfia. Una casa abandonada. Investigamos unas pinturas que estaban comprando en Guadalajara y era un despacho de contadores. Investigamos otros insumos que estaban comprando en la Ciudad de México y era una vecindad, un cuarto ahí casi destruido. Ese era el domicilio fiscal de la empresa. Se trajeron cosas desde Hidalgo y investigamos y era un campo de golf, la empresa fantasma. Entonces las empresas fantasmas han estado en Coahuila mucho antes que se descubriera la estafa. El manejo de los fondos no se diga, la megadeuda no se diga. Entonces sería muy bueno que esto se siguiera de veras en serio y no terminara simplemente como un show más
y al rato nos olvidamos, un inspector, y nos olvidamos de ellos, sino que fuéramos a fondo porque se puede hacer mucho al respecto. Y nos queda nada más a la sociedad civil, puesto que las autoridades competentes pues no están haciendo nada al respecto. Por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado, pues en su momento declaró que no faltaba ni un centavo en Coahuila, por lo tanto no se podían reclamar los fondos que venían a parar Estados Unidos. Y aquí como eso podemos seguir narrando una serie de historias más, y esta es una de ellas, de los 400 millones. Estamos hablando de cientos o miles de millones que se extraen del presupuesto, ¿no? Claro. Mira, Moy, esto justo que estás diciendo en tu participación es algo que nos preguntamos mucho, ¿no? Si tuviéramos que hacer el recuento, ¿cuántos miles de millones de pesos han estado destinados a enriquecer a políticos que sin la más mínima vergüenza y con una desmesura total hacia el poder y hacia el recurso económico, pues se han sentado sobre ello y no hay absolutamente nadie que les reclame? Aunque, yéndonos otra vez al caso de Rubén Moreira específicamente, hoy la información es puntual cuando nos dicen que López Obrador descartó que su gobierno fabrique delitos o que ordene perseguir a alguien. En este caso de Coahuila, que la Fiscalía investigue y se llegue a las últimas consecuencias. Bueno, esto de las últimas consecuencias, ¿cuántas veces lo hemos escuchado y leído? ¿No? Y las últimas consecuencias, pues no son las que nosotros pensamos, sino son las que les convienen. También llamó a evitar la impunidad y la corrupción que imperó en el pasado. Hay casos emblemáticos que estaban en la cárcel, pero como tenían influencias agarraderas, incluso con ministros, lograban que se les devolviera todo. Eso ya no debe seguir existiendo. ¿Y qué decían antes? Que eran los funcionarios que el presidente no se enteraba. El presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos y él no se da cuenta. No sé por qué pensé en Ponce, el que fue secretario de Finanzas en el gobierno del entonces Distrito Federal que presidía Andrés Manuel López Obrador, que se iba a Las Vegas y que decía en ese momento el hoy presidente que pues él no se daba cuenta, ¿no? Esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales, pero era una hipocresía. Si el presidente no se entera, no está haciendo su trabajo, o manda, pero no gobierna. Fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, ¿sí te da a ti buena espina a todo esto o te parece que obedece a un orden y a un timing político con determinadas intenciones? Bueno, ya sería especular, pero yo creo que hay muchas cosas de fondo. Por ejemplo, estos gobernadores que se están rebelando contra el pacto fiscal, pues van a tomar medidas para que no sigan en ese plan. Morena no está ganando elecciones realmente, y entonces Coahuila es fuerte en el PRI es fuerte Coahuila. Entonces, ¿qué pueden hacer? Estamos especulando, pero yo digo que hay mucho de fondo, porque si tú analizas el combate a la corrupción después de 2 años, ¿cuántas personas están en la cárcel porque efectivamente está combatiendo la corrupción? Con excepción de esta señora de la famosa Rosario Robles. Fuera de ello, que porque lo denunció cuando los famosos ajos de billetes y todas esas cosas, o sea, que se ve como una cosa personal. Fuera de ello, no hay nada. ¿Cuántos han sido señalados y han dicho cuánta gente se ha combatido realmente la corrupción y están en la cárcel o han pagado su deuda con la sociedad y han pagado sus deudas del dinero que se llevaron? Ninguna. Son simplemente distractores. Entonces, digo, es especulación, pero se presta porque la realidad nos está diciendo que no está sucediendo nada, ¿no? Entonces, claro. Por eso decía yo que era esperanzador para nosotros en Coahuila que se lograra llegar a fondo con esto, porque la historial que te cuento es tremenda. Analizamos el presupuesto cada año y nos damos cuenta de todas las anomalías que hay. Por ejemplo, yo la última de las veces estuve calculando más o menos cuánto gastaba el presupuesto del Estado en publicidad y lo dejé como en 1.900.000. Ahora dicen que son cerca de 2.900.000, cuando el presupuesto no da para eso. El presupuesto llega si acaso a 1 millón de pesos diarios. ¿De dónde están los otros 8.200.000 diarios? Están distrayendo
de los fondos de inversión, de infraestructura, de salud, de escuela, de bienestar, de todo. Entonces, por eso digo que sería muy bueno que se quiera llegar a algo, porque vamos a terminar con lo mismo de siempre. Ese es un escándalo de la semana, y la siguiente semana a ver qué nos traen, y la siguiente semana a ver qué nos traen. Desgraciadamente no se les ve que sea muy real esto, pero debemos insistir como sociedad civil que no se deje de ver. Entrevistaban hace rato el fiscal de anticorrupción. Sí. En su momento nosotros estuvimos ahí pendientes. De 400 casos tenían 7 judicializados. 400 casos denunciados, 7 judicializados. Ahora dicen que es el 20%. Ya no le seguimos porque nos citaron como sociedad civil y llegamos de buena fe y aportamos y dijimos, miren, esto y esto y esto, estamos observando que puede hacer esto y esto. Tenían, por ejemplo, la Fiscalía tenía 3 auditores, si mal no recuerdo. La Procuraduría, ¿cómo se llama? El auditor tenía 200 auditores. Uh-huh. Decíamos, a ver, si están trabajando en el mismo sistema anticorrupción, ¿por qué la Auditoría Superior no le presta algunos auditores a la Fiscalía? Porque con 3 auditores, ¿qué hacen para los 400 casos que tienen denunciados? Claro. Y en lugar de haber cooperación, entonces nos estaban peleando. Nosotros sugerimos de buena fe, hagan esto, hagan este intercambio, comuníquense ustedes mismos. Mira, veo este caso y este caso va a ser llegar. Hay tantas casas con papeles de ver con ellas. Pues si ya la auditoría había hecho algún trabajo y mire, ya avancé en esto. Así una serie de sugerencias. Aumenten, por ejemplo, los auditores en la Fiscalía, haya intercambio de información entre ustedes, en fin. Pero no nos hicieron caso de nada, entonces dijimos, ¿para qué vamos como sociedad civil? Nosotros vamos Pues sí. de buena fe a proponer. Claro, criticamos, pero con una propuesta, una crítica constructiva. Pero muchas de las Sí, veces sí. precisamente a eso le apuestan, Moisés, al cansancio y a la derrota de la sociedad civil antes de que se puedan gestar nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos una gran herramienta que es el derecho a la información por medio de las que estamos haciendo, y desgraciadamente, por ejemplo, esas transferencias al Ejecutivo nos han contestado con cosas como, no los vamos a dejar, desde luego, lo vamos a seguir. Hemos interpuesto algunas otras medidas, pero bueno, nos contestan, no soy competente, no hay información. ¿Cómo es posible que ejerzan un presupuesto de 50 y tantos mil millones y no sepan qué van a hacer con él? No tienen la competencia como para decir, sí, me lo voy a gastar en esto o me lo gasté en esto, ¿no? Sí. Nosotros estamos interponiendo ya muchos recursos de revisión que en su momento vamos a dar a conocer a los medios, a la ciudadanía, porque nos estamos apoyando con estudiantes, por ejemplo, del Ibero, del TEC de Monterrey, porque como somos sociedad civil y no pagamos sueldos ni ganamos dinero, entonces el Servicio Social nos está ayudando mucho en ese sentido. Y las mismas damas del TEC 29 les hemos dado talleres de cómo aplicar todo esto, están como hormiguitas trabajando, de ahí que no nos van a cansar. Uh-huh. Déjame compartirte algunos comentarios que nos hacen llegar vía WhatsApp que me parecen importantes y que son la manifestación de lo que muchas veces la sociedad cree de estos temas. Nos dicen, en México, un ejército de políticos ladrones han saqueado las arcas públicas y cometido un sinnúmero de delitos. De ese ejército, ¿cuántos están pagando por su delito? México es el paraíso de la impunidad. Miles y millones de pesos, más bien billones de pesos que han sido robados y no hay quien esté pagando por estos delitos. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, creo que en esto coincidirán muchos. Sí, coincidimos en eso, de que efectivamente, por eso no debemos quitar el dedo del renglón. Porque, por ejemplo, mira, el delito de corrupción, si tú, no tengo la Constitución aquí a la mano, no es un delito. Corrupción no está tipificado como delito. La corrupción no está tipificada como un delito. El fraude electoral no está tipificado como un delito. Nos han estado engañando. Ajá. Pero si hay responsabilidad, puede ser que no esté tipificado como un delito bien configurado, pero si hay una responsabilidad
por la cual tienen que hacerse cargo de lo que hayan incumplido o de lo que no hayan hecho correctamente. Sí, por eso es la impunidad, porque, por ejemplo, dicen, son hechos relacionados con la corrupción, por ejemplo, malversación de fondos, abuso de autoridad, y las sanciones son pues llaman a la atención, de que se porte bien, o castígalo unos 3 días sin sueldo. Nos han estado engañando, nos han estado diciendo que la corrupción, que es un delito, que el fraude electoral, no es cierto. Si vamos nosotros a analizar la situación, no los pueden acusar, no pueden acusar a nadie de corrupto porque como tal no está tipificado como delito. Que ahí que tienen ellos mismos. Por eso tú mencionabas hace rato una cosa muy importante, el voto. Por favor, voten, analicen por quién van a votar, porque esas leyes que están hechas por los mismos políticos por medio de sus diputados. Ellos no se van a dar un balazo en el pie. Y esas leyes de modo que queden acomodadas tal que efectivamente de los miles de millones o billones de pesos que se han robado, ¿cuántos se han resarcido? ¿Cuántos están en la cárcel? Pues prácticamente la sociedad civil no nos queda más remedio más. Es como el famoso COVID. Los gobiernos no están haciendo nada por nosotros. Debemos cuidarnos nosotros mismos, debemos protegernos nosotros mismos, ser los más prudentes y no quitar el dedo del renglón. De ahí lo importante que decía yo, que era necesario que se llegara a algo, porque de ahí podemos nosotros abrir esta caja de Pandora que está ahí escondida, ¿no? Sí. Bueno, tanto como que no están haciendo nada, yo sinceramente no lo creo, Moisés, pero que fueron tardías algunas disposiciones y que han sido blandos en otras, también eso sí lo creo. Déjame compartirte esto que también nos dicen. Basta revisar cómo vivían las personas que han ocupado un puesto público antes de entrar al mismo y cómo viven después de entrar en el presupuesto. Sí, efectivamente, ahí hay un signo inequívoco de abundancia y de riqueza conseguida con muy poco esfuerzo, sí, y con posiciones de poder. Sí, desgraciadamente es la famosa comalada de millonarios que decían anteriormente. Sigue siendo la comalada de millonarios cada 6 años. Y la otra, son tan cínicos, desvergonzados, que hasta son ostentosos en sus propiedades que tienen, las presumen y todo lo demás. Pero honestamente es la sociedad civil la que tiene que actuar. Si no es la sociedad civil, yo no le veo solución. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para que actúe la sociedad? El camino es que no quitemos el dedo del renglón, que echemos de mano de las herramientas que tenemos, como por ejemplo la solicitud de información, en este caso, y llegar hasta, porque se ha logrado llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Hay una anécdota por ahí que pensaban que éramos nosotros. Una persona del Pato Donald exigió una dependencia en entregar información por allá del sureste, de Chiapas o Tabasco. Y lo mandaban a volar, y dicen, no te vamos a dar nada y menos al Pato Donald. Pues este señor siguió hasta la Suprema Corte de Justicia y dice, pues a ver en qué palo te trepas para dar la información al Pato Donald. Cuando yo conocí después casualmente un funcionario que trabajó en una dependencia, y se olvídate, cuando nos llegaba una información del Pato Donald, nos ponían a trabajar a todos, porque ya había el antecedente que la Suprema Corte llegó hasta allá y dijo, te tienen que dar la información. La información es nuestra, no es de ellos. El dinero es nuestro, no de ellos. Entonces, si no nos metemos esto en la cabeza, pues vamos a seguir igual o peor cada vez. Porque simplemente digo, después de 2 años, ¿quién está en la cárcel por corrupto? ¿Quién ha pagado ya lo que se ha robado? ¿Quién ha devuelto algo de lo que se ha robado? Y si nos vamos para atrás, la cosa está peor, ¿no? Por eso digo, es como el COVID, como la pandemia, la solución está en nosotros. Cuidémonos, actuemos, no quitemos el dedo del renglón. Recuerden que somos ciudadanos y que nosotros somos los mandantes y ellos son los mandatarios. Como decía este señor Gabriel Said, el ingeniero de Gabriel Said, ellos deben ser los mandados a nosotros, no nosotros a ellos. Pues, y mientras no nos metamos eso en la cabeza, no vamos a cambiar. No sé si algún día lo vamos a ver, Moisés, pero lo cierto es que el país está claro que ya no aguanta más saqueos como los que se han derivado de la impunidad total de quienes han robado sin misericordia alguna, sin pensar en los millones de pobres que existen en este país
y que desgraciadamente en una circunstancia de emergencia como la que estamos viviendo se hace más evidente esa necesidad de recursos para la atención de los ciudadanos. Pues te agradecemos mucho, Moy, que nos hayas tomado. Al contrario, Déjame, Marce, hacer un par de preguntas para Moy. Adelante, adelante. Sí, ¿Cómo estás, Moy? Un gusto saludarte acá desde cabina. Qué gusto. Escuchando con muchísima atención. Me gustaría preguntarte un par de cosas rápidamente. Primero, en esta información de la investigación a la gestión de Rubén Moreira por parte de la Fiscalía, este fondo para el fortalecimiento financiero, porque, a ver, en 2017... la Auditoría Superior de la Federación había advertido que este Fortafin no tenía reglas de operación ni tenía alineamientos sobre los beneficiarios. Esto de alguna manera le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando decía que los fondos y fideicomisos estaban llenos de corrupción y que por lo mismo había que eliminarlos. Y la segunda pregunta es justamente en torno a ese asunto. Los gobernadores de la Alianza Federalista pues están ya con esto de las controversias constitucionales para buscar que se dé marcha atrás a la extinción de estos 109 fondos y fideicomisos. Y una de las críticas al gobierno de Coahuila es justamente lo que tú mencionabas, la enorme cantidad de recursos para divulgación y promoción y para publicidad del gobierno de Coahuila. Por un lado, que este Fortafim, que se le señala gastos ilegales por más de 400 millones de pesos al gobierno de Rubén Moreira, ¿le daría la razón a todo eso que ha expuesto AMLO sobre fondos y fideicomisos? Y segundo, ¿qué tanto éxito le ves a la controversia constitucional de los gobernadores de la Alianza Federalista? Bueno, yo creo que estas crisis se tienen que aprovechar precisamente para ver lo que sea positivo que se puede lograr. Porque efectivamente, muchos de los fideicomisos, era voz populi que, por ejemplo, alguien decía, voy a cultivar 100 hectáreas de sorgo, de maíz, y resulta que ni siquiera 1 hectárea y recibían los fondos. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay otros fideicomisos que incluso son de fondos extranjeros, de organizaciones extranjeras, que esos sí están bien administrados y no hay que terminar parejo con ellos. Sí se debe arreglar esa situación, porque es muy cierto ese detalle. Simplemente decían, en los llanos, decían, voy a sembrar, en este caso, cualquier cultivo. Pero había gente que decía, mi compadre es el gobernador, entonces yo le puse ahí que tengo 100 o 200 hectáreas, y recibían la lana. Entonces, efectivamente, ahora, en este caso, si los gobernadores están reclamando eso, pues vamos fijando las reglas correspondientes, porque efectivamente estaba todo tan hecho. Por ejemplo, lo que yo le decía a Marcela hace rato, simplemente la corrupción como delito no existe, no está tipificado como delito corrupción. Entonces dejan la puerta abierta, habrá acusarme de corrupto, compruébamelo. Claro. Claro. Estas crisis precisamente tenemos que aprovecharlas. Hemos pasado de 42 millones de gente que no vive en la miseria a 52 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas esas personas? Vamos a ver que nosotros como sociedad civil tenemos que hacer algo, porque el pueblo de México es muy solidario en ese sentido, pero vamos a empezar a actuar ya como ciudadanos, no como simples pobladores de aquí de la comarca lagunera. Entonces, hemos dejado en la orfandad cívica, nos han dejado nosotros ignorantes de todos nuestros derechos y obligaciones. Yo les decía en ocasión ahí en Grem, ¿qué es un ciudadano? Pues cada quien da su versión y que la Constitución. Y yo, mire, para mí un ciudadano es aquel que cumple con sus obligaciones y exige sus derechos. Punto. Si nosotros logramos eso, seremos un pueblo muy diferente. Cumplamos. Bueno, pues hay que seguir trabajando en ello. Sí. En ello sí tenemos que seguir trabajando diario. Muy bien, pues te agradecemos tu presencia con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a Moisés Picasso. Vamos a la pausa. Son ya las 9:44, 20 grados temperatura en el centro de Torreón. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio.